Zack se agarró cautelosamente con la mano al siguiente punto de apoyo. La destartalada casa de 2 plantas estaba en mal estado, pero todavía no se piensa en desalojar a sus ocupantes. De vez en cuando se realizan pequeñas obras de reparación, y se considera que con eso bastará. Están esperando a que todo se venga abajo como un castillo de naipes, y entonces harán algo urgente. Todo cruje, y uno está deseando que la escalera se desprenda de la pared y se derrumbe con él. Menos mal que no le dan miedo las alturas. Zack, puedes hacerlo. No tengas miedo, abuela. El niño giró la cabeza y miró hacia abajo. Sujetando el rollo de cuerda con la mano izquierda, levantó con esfuerzo la trampilla del desván. Es pesada. Sería aún más incómodo volver a cerrarla debido a las viejas bisagras que apenas aguantaban. Todo parecía diseñado para ser lo menos complicado posible. Una ligera corriente de aire le sopló polvo del suelo a la cara, impidiéndole echar un vistazo más de cerca al desván. Zack estornudó con fuerza, sacudió la cabeza y se ladeó peligrosamente. «No te caigas». La abuela estaba aterrorizada. La segunda persona después de mamá que escucha, da buenos consejos y acaricia la parte superior de la cabeza. Además de comida deliciosa, nadie puede compararse a ella en eso. Tirando de la tapa hacia atrás, Zack se incorporó y, procurando no ensuciarse los pantalones lo más posible, se subió y bajó la cuerda del todo. «Abuela, ¿por qué no lo hago yo?», preguntó él. No. Ella agitó las manos, atando el cubo vacío. «¿Vas a subir y bajar?». No puedes. A mí no me costaría nada y sería más rápido». Zack le dio la razón mentalmente, y con manos rápidas levantó el cubo. El tejado tenía goteras con la lluvia de vez en cuando, sobre todo en otoño, cuando el agua empezaba a caer del cielo. Los reparadores se mostraban muy reacios a ocuparse del problema, intentando reducir la solución a otras instancias, las de la tercera. Y como resultado, los residentes ponían cubos en los lugares más inseguros. Y cuando había precipitaciones especialmente fuertes, una vez cada pocos días subían a vaciarlos. Y como aquí vivía sobre todo gente mayor, había un número muy limitado de aguadores. Y resultó que el tío de la planta baja se fue de vacaciones y el otro de viaje de negocios. Así que la abuela llamó a Zack. Él iba a visitarla el fin de semana con una fiesta de pijamas, y ayudar a toda la casa. Es un buen entretenimiento. Y no está mal entretenimiento, porque en este tiempo no se puede caminar fuera. El equipo ya es aburrido. En vacaciones, incluso a veces hay un deseo de ir a la escuela más rápido. Pero cuando queden los últimos días de descanso, se maldecirá a sí mismo por estos estúpidos pensamientos. Mira, vamos a vaciar todos los contenedores, aunque sea la mitad o nada. Debería haber 2 a tu derecha cerca de ti, y algunos más cerca de las esquinas. ¿Ves? Muy bien, echaré un vistazo. Zack encendió la linterna, que iluminó un poco la oscuridad, y giró la cabeza. La habitación, grande y polvorienta, tenía un aire misterioso. Hacía tiempo que no venía por aquí, pero nada había cambiado en ese tiempo. Solo la disposición de los cubos y tal vez el desván se había vuelto aún más oscuro, a pesar de lo avanzado de la hora. Las pequeñas ventanas eran lo único que emitía luz, aparte de la antorcha que llevaba en la mano. Demasiado débiles y no servían para nada. Mantenían la lluvia fuera, eso era todo. En el crepúsculo que se iba desvaneciendo poco a poco, si encendías tu imaginación, era como si estuvieras en un castillo lúgubre y desierto, o en una localización de un juego de terror. Los vagos contornos de las vigas de madera y los materiales de construcción abandonados parecen espeluznantes. Es como si volviera a su infancia. El mismo niño tonto, temeroso del hombre del saco bajo la cama, listo para sacar el pie de debajo de las sábanas y arrastrar su frágil cuerpo a la oscuridad. Está convencido de que todo son fantasías y tonterías, pero aún así se envuelve fuertemente en una manta antes de acostarse, tapándose casi todo con la cabeza, dejando solo la nariz desprotegida, sobre todo después de ver una película de terror. O, como ahora, en los rincones de la habitación, sombras que se arremolinan a la luz de una débil linterna, como criaturas vivas, tentáculos negros en el suelo y las paredes, acercándose cada vez más a él.
El miedo a la oscuridad es así. Inventar cosas que no existen. Ver cosas que no existen. Es solo una tabla apoyada en una viga más adelante. O criaturas escondidas detrás, esperando a que se acerque. Y si levantaba la cabeza y había una cosa sin ojos colgando con las fauces abiertas. Su corazón se aceleró ante aquella imagen tan vívida. Respirando hondo, dirigió el haz de luz hacia arriba. Inspeccionó cuidadosamente el techo negro y lleno de agujeros. Naturalmente allí no había nada. ¡Zack! Un fuerte ruido llegó desde abajo, haciendo que el chico apretara la mano izquierda con sorpresa. El cubo golpeó dolorosamente los dedos de sus pies. Lo había olvidado. ¿Por qué bajaría aquí? Pero tenía miedo. De nacimiento. Colocando el primer cubo exactamente en el mismo lugar, Zack se dirigió a la escotilla. Lo enganchó y, con cuidado de no golpearlo contra los escalones ni derramar agua, lo bajó. La abuela entró en el piso para verterla. El chico se acuclilló relajado, mirando alrededor del desván y guiando la linterna de un lado a otro. El interés inicial había desaparecido, sustituido por el deseo de abandonar este lugar lo antes posible. Permanecer aquí resultaba cada vez menos cómodo y más peligroso. ¿Peligroso? El propio Zack se sorprendió de que tal palabra apareciera en su mente. Esto no era más que un desván polvoriento. ¿Qué podía ser peligroso aquí? Nada, se respondió el chico. Es solo su imaginación desbocada. El trabajo fue más rápido. Quedaba un cubo más y podríamos bajar. Y hay tortitas muy ricas. Animado por estos pensamientos, Zack hizo un último esfuerzo y tiró la cuerda. Ya está. Bien hecho, dijo la abuela, haciendo que las mejillas del niño se sonrojaran. El ayudante ha crecido. Ve tú, yo mismo cargaré el último cubo cuando baje. Te prepararé unas patatas. La abuela sonrió y entró en el piso. Zack tanteó torpemente con el pie el primer escalón. No estaba hecho para humanos, sino para mutantes. Cada movimiento tenía que ser cuidadoso para no caerse. No se estrellaría, por supuesto, pero al menos tendría las piernas rotas. Bendito seas. Echando un último vistazo al desván, el chico frunció el ceño. ¿Qué ha sido eso? Algo crujía en el rincón más alejado, una silueta débilmente andante, y según le pareció, alargada. Se reveló al instante. Desapareció con la misma rapidez. Se desvaneció en la oscuridad como si nada hubiera pasado, pero definitivamente oyó el sonido. Un gato, tal vez. ¿Y dónde estaba? Para ver qué había hecho el ruido, habría que acercarse. ¿Pero tendría que hacerlo? El impulso de volver a subir y examinar los detalles se desvaneció, y bajar a toda prisa, apartando el incidente de su mente, luchó brevemente en él. El crujido de un pie aún más fuerte y ya desde otra esquina, más cerca del chico. Su corazón martilleó. Zack tenía tanta prisa por darse la vuelta que el pie resbaló, y Zack consiguió agarrarse al borde del altillo en el último segundo. Fue una escapada afortunada. De lo contrario, podría haber estado allí abajo. Me habría torcido un miembro. Escupiendo sobre la idea, Zack bajó rápidamente la tapa del desván, intentando no pillarse los dedos, y se lanzó el gancho por encima de la cabeza, sintiendo las telarañas en la cabeza. Llegó al suelo en pocos movimientos sin levantar la vista hacia el piso, solo allí exhalando aliviado. ¡Qué idiota! Asustado por algo que no sabía qué hacer. Se reprochó a sí mismo, pero en el fondo se alegró de aquella decisión. La habitación estaba cada vez más oscura y llovía a cántaros. Los sonidos parecían tambores, y su ritmo acompasado le producía somnolencia. Zack apagó el ordenador sin esperar la visita de su abuela y se desplomó en la cama. Continuó enviando mensajes de texto a su mejor amigo. Al fin y al cabo, el tipo estaba terminando de subir al ático, no escribiendo sobre sus experiencias. He visto algo ahí arriba. El chico se decidió finalmente a escribirlo. En realidad no vio nada, pero por alguna razón todavía le dan escalofríos esas vagas formas de la esquina. ¿A qué te refieres? Responde rápidamente un amigo. Un animal como algo sentado en la oscuridad. Incluso esas palabras escritas lo inquietaban. ¿Quizá había algún vagabundo ahí dentro? No había pensado en eso al principio. No,
Era otra cosa. No, no importa. Pero estaba inundado. ¿Qué tiene? ¿Se llevó su teléfono? A juzgar por la lluvia, tendrá que hacerlo de nuevo mañana, así que todavía puede echar un buen vistazo. Se distrajo de enviar mensajes de texto por un ruido en el piso de arriba. Algo se arrastraba amenazadoramente por el ático desde la esquina más lejana, más cerca de él, como una gran y pesada estantería. Decidió moverlo, pero el problema era que arriba no había nada tan voluminoso. Me sudaban las manos. ¿Quién estaría arriba a estas horas? Y lo más importante, ¿por qué? Zack levantó la cabeza de la almohada. La acogedora somnolencia se disipó rápidamente y se desvaneció en la noche. El silencio, diluido únicamente por el sonido de las gotas al caer, le estaba poniendo de los nervios. La habitación había pasado de ser una morada agradable a un lugar espeluznante y misterioso. Y luego estaba su camiseta colgada en la silla, muy distraída y tensa, como si alguien estuviera sentado allí. Había otro mensaje en su teléfono, pero Zack no le prestó atención. Un relámpago brilló al otro lado de la ventana, haciendo que se estremeciera. Imaginó una mancha negra en el techo, arrastrándose perezosamente hasta el cabecero de la cama. El ruido no cesaba, dirigiéndose hacia él. Era como si el extraño y aterrador visitante supiera exactamente dónde yacía el chico, viéndolo a través del techo. Quiso, como en la infancia, cubrirse con la cabeza bajo una manta de todas las amenazas y sonidos aterradores. Pero Zack encontró fuerzas para levantarse de la cama y se acercó de un salto a la mesa. Encendió la lámpara, intentando no mirar la silla del techo. No había nada, por supuesto, pero unos pasos volvieron a seguirle. El desconocido se detuvo justo encima de la cabeza de Zack. Se oyó un crujido en el techo. Luego, un gruñido bajo y amenazador a través de los ladrillos y el papel pintado hizo que Zack se lanzara hacia la puerta y saliera corriendo al pasillo. El chico se encontró inmediatamente con su abuela. Se sorprendió del fuerte abrazo de su nieto. A él no le gustaba mucho ese tipo de afecto. Me levanté para ver cómo estabas. ¿Yo? Parecía un delirio y un sueño. Zack se avergonzó de su momento de debilidad. No era para tanto. La tormenta, las sombras, los sonidos, todo es algo común. Me pareció ver a alguien merodeando. No puede ser, contestó la abuela con seguridad. Debes de estar confundida. ¿Quizá has oído una tormenta o un chaparrón? Sí, se frotó los ojos. El susto pasó tan rápido como había empezado. Escuchó. Arriba hay silencio. Vuelve a dormir. No tengas miedo de nada. No se oía nada en la habitación de su abuela. Zack decidió no mirarla para no despertarla. Abrió la puerta del piso en silencio, intentando hacer el menor ruido posible. Cerró la puerta con cuidado y se dirigió a la tentadora entrada del ático. De la trampilla abierta llegaban crujidos y sonidos indistintos. Una oleada de aire le revolvió el pelo, haciéndole estremecerse nerviosamente ante la desagradable sensación. Había cerrado el desván cuando subió. ¿Por qué estaba abierto ahora? Sin pensarlo, subió las escaleras de un tirón. Ahora recordaba que había olvidado la linterna. No la necesitaba, murmuró Zack. Sus ojos se acostumbrarían a la oscuridad. Solo tenía que esperar un poco más. Un susurro apenas audible llegó desde detrás de él. Era como si una criatura fantasmal y tangible lo acechara. El chico se dio la vuelta, pero no había nada sobrenatural. ¿O no lo vio? En la esquina más cercana algo se movía en silencio y murmuraba en un idioma incomprensible, pero no se movió de su sitio. No se le pasó por la cabeza que aquello fuera peligroso, y quiso retroceder. Ni siquiera ir, sino correr, arriesgándose a una caída en la oscuridad. No. Se dijo a sí mismo que debía hacer una foto del ático de noche y no retroceder. Con el flash hacer una foto. Sus amigos se asustarían, pero podría hacerlo. Casi dejando caer el teléfono, Zack, intentando no temblar y haciéndolo todo deprisa, lo desbloqueó y encendió la luz de fondo. La abuela permanecía inmóvil en el rincón oscuro, mirándole en silencio. Aquella mirada era incómoda, al igual que su rostro, ligeramente ladeado, como si parte de su mandíbula hubiera desaparecido, y su mejilla, junto con su ojo,
se hubieran deslizado hacia abajo. Se quedó allí, en silencio. Pero Zack se habría alegrado si ella hubiera pronunciado una sola palabra. «Abuela», dijo tímidamente. «¿Qué haces aquí?» Su propia voz sonaba apagada y falsa, como si no fuera real. ¿Por qué había venido la abuela en mitad de la noche? ¿Y qué le pasaba en la cara? El niño tuvo miedo de dar otro paso, pero se acomodó. La tabla crujió bajo su pie, haciendo que su corazón se acelerara y una onda abrasadora recorrió sus brazos, mostrando las puntas de sus dedos. La abuela estiró su boca, desdentada hasta que sus labios crujieron. Su cabeza temblaba como si sufriera un violento ataque. Sus manos se retorcían de forma antinatural. «No dejes la escotilla abierta, no dejes la escotilla abierta». Lo repetía una y otra vez, y con cada palabra su voz cambiaba más y más, volviéndose como una cinta grabada, cada vez más grave, olvidando y estirando roncamente las vocales. Zack sintió movimiento detrás de él. Al darse la vuelta, solo pudo ver con el rabillo del ojo a otra criatura que saltaba hacia él sin cara ni ojos. Le agarró bruscamente y le arañó la cara con el olor a podrido de su boca. Al despertarse, el chico, enredado en su manta, no pudo acallar los latidos de su corazón durante mucho tiempo. Y solo al cabo de una hora volvió a sumirse en un placentero sueño. Después de un sueño tan terrible no quería subir. Pero, ¿cómo iba a explicárselo a mi abuela? Anoche vi algo en la oscuridad y luego tuve una pesadilla en la que me comía un monstruo. Y parecer un niño pequeño delante de ella, sobre todo después de sus elogios, es indeseable. Zack sonrió indignado y subió rápidamente, olvidándose de la escotilla cerrada. «No pasa nada». El chico hizo un gesto con la mano y pronto, haciéndose a un lado para que ella lo viera, abrió la escotilla. Una corriente de aire salía habitualmente de allí, agitándole el pelo. Pero junto con ella, otro aroma del sueño golpeó su nariz. Intentando no mirar a su alrededor y apartar todos los pensamientos de su cabeza, el chico se puso manos a la obra. El viento soplaba sobre el cristal, lanzándole hojas, emitiendo sonidos desagradables al oído, chirridos de garras, como si una criatura invisible intentara entrar para comerse la carne del dulce niño. Piensa en otra cosa, tonto. Un día luminoso, una carrera divertida en el parque, un cumpleaños a la vuelta de la esquina. Al acercarse al lugar que más apestaba, el niño dudó, examinándolo con más cuidado. La oscuridad se disipó de mala gana, dejando al descubierto un rincón vacío, extendiéndose hacia los lados, intentando evitar el color de la linterna. Aliviado, exhaló, vació el cubo y se dirigió a la escotilla. Casi lo olvidó. Zack se dio una palmada en la cabeza. Un poco de distracción ayudaría. Sonrió y sacó una foto de su cara contra la habitación oscura. El destello brillante lo cegó un poco, recordándole de nuevo su pesadilla. Ahora se daría la vuelta y habría una abuela loca y fea de pie, con la boca abierta, y los gusanos de las tumbas saldrían volando de allí. ¿Verdad que sí? Y efectivamente, al darse la vuelta, el chico no encontró nada de lo que había imaginado. Bajando la última cadera, Zack vio a su abuela en el piso. Teniendo en cuenta que volvería a cargar con todo él solo, el chico quiso decir algo, pero cambió de idea, aunque no quería estar aquí solo. Miró la foto que había hecho. Parecía bastante buena, a pesar de la oscuridad del entorno. Pero, ¿qué es? Al acercar el zoom a la parte derecha del encuadre, vio una larga pata negra que asomaba por la esquina. Sobresalía con fuerza y parecía de verdad, intentando alcanzar su pierna. Definitivamente había algo detrás de él, y se podía sentir con la espalda. Entrecerrando los ojos, el chico se dio cuenta de que la oscuridad se espesaba a su alrededor. Al instante, el miedo le recorrió la espina dorsal de abajo arriba, dándole una última punzada en la nuca. Sentía como si le observaran atentamente. Ya lo había sentido antes, pero ahora era insoportable. Zack casi perdió el equilibrio. Se tiró al suelo, olvidándose de la antorcha caída que había rodado a un lado. Saltó por la mitad de la escalera. Sus pies golpearon el suelo dolorosamente. Me apresuré a salir de este horrible lugar, pero no lo conseguí.
Unos pasos hacia el piso se congelaron como un tropiezo. Una horrible suposición, como un relámpago, pasó por su cabeza. No había cerrado la escotilla tras de sí cuando, presa del pánico, intentaba volver al mundo acogedor y luminoso. Giró la cabeza, mirando hacia arriba. Una criatura de aspecto humano, con rayos, patas y muchos ojos en la cara, que movía rápidamente sus extremidades, estaba a su lado. Lo agarró y lo arrastró hasta el desván. El chico empezó a tantear con los dedos, intentando agarrarse a la pared o a la escalera, pero al cabo de un segundo, los gritos se detuvieron, como si se hubiera detenido una película. La abuela acudió corriendo ante los gritos y solo vio un cubo y una cuerda. El desván estaba en silencio. ¿A dónde había ido? Los policías que acudieron a la llamada registraron todo el desván sin éxito. Recogieron todas las telarañas que colgaban y salieron corriendo. «¿Qué está pasando ahí arriba?», gritó desde abajo un médico conocido, llamado por ellos. El corazón de la abuela se puso mal después de la llamada. «La llevan al hospital. ¿La encontraron?». «No, aquí no hay nada», maldijo el señor Kyle en voz baja. ¿A dónde podía escaparse un chico vestido de casa? Era un misterio. Al llegar al borde de la trampilla, se dio la vuelta por última vez. Este lugar era incómodo. Lo agobiaba con su desolación. Resultaba hasta gracioso que, después de las escenas del crimen en las que había estado, se sintiera intimidado por el vulgar desván de una casa vieja. Pero la oscuridad le crispaba los nervios, especialmente el rincón más alejado, que fue el último en inspeccionar. Parecía como si fuera a darse la vuelta y un monstruo, tejido a partir de los miedos de su infancia, se materializara de inmediato. Tales sensaciones le incomodaban. Sus pies le llevaron lejos, y ahora acababa de alejarse cuando las sombras volvieron a espesarse en el desafortunado rincón, y apareció una figura alargada y vaga. Una respiración pesada se desplomó en las profundidades del desván. Al escuchar, el hombre sintió alguna presencia. El señor Kyle bajó demasiado deprisa para su tamaño, acordándose de cerrar la trampilla de golpe. Solo cuando sintió el suelo bajo él se secó el sudor con una mano temblorosa. Nunca verías algo así. La criatura brilló y desapareció en la oscuridad, sin sentirse decepcionada por la pérdida de su presa. No quería atraparlo, solo ahuyentarlo. El niño que había devorado duraría mucho tiempo, y podía esperar. «Espera muy bien»,